acerca de la formación y creación de nuestra primera madre y padre. De maíz blanco y de maíz amarillo se hizo su carne. De masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre. Así narra el Popol Vuh, según la mitología maya, el surgimiento del hombre en la tierra. Y precisamente esto nos habla de lo valioso de nuestro cultivo primigenio, el maíz, que nos da sentido, que es parte de nuestra historia y de nuestra cultura, y que en este 29 de septiembre celebramos también en este programa, el Día Nacional del Maíz. José Antonio, un gusto que estés con nosotros. Un placer, Bethel, así es, muy cierto, y qué mejor que hacerlo en este mes, el mes patrio, y justo en un lugar para honrar nuestro origen y alimento, el Sencali, ubicado aquí en el Complejo Cultural Los Pinos, donde hablaremos con su directora, Genoveva de la Peña, y con Rafael Mier, director de la Fundación Tortilla, una forma de vivir. Así es, José Antonio, tendremos también en el reportaje a nuestra compañera Karen Rivera, quien nos platica de los retos del maíz nativo mexicano frente al avance del maíz transgénico. Y por supuesto tendremos también a Rodrigo Peredo, quien en Novedad de la Patria nos invita a recorrer el Mercado del Solar. Y en México en 100 objetos, Norma Guzmán nos va a hablar del metate, el utensilio para moler el maíz. Así que estamos listos para comenzar con la X en la frente. Dice el Códice Florentino que el maíz, nuestro sustento, es merecimiento completo. ¿Quién fue el que dijo, el que nombró al maíz carne nuestra, huesos nuestros? Porque es nuestro sustento, nuestra vida, nuestro ser, es andar, moverse, alegrarse, regocijarse. Porque en verdad tiene vida nuestro sustento, muy de veras se dice que es el que manda, gobierna, hace conquistas. Tan solo por nuestro sustento, Tonacayotl, el maíz, es lo en verdad valioso de nuestro ser. Por eso señala Miguel León Portilla, traductor del Códice, que muy lejos está de haber concluido la historia sagrada del maíz. Nosotros, hijos o parientes de los hombres de maíz, día a día le estamos continuando cada vez que disfrutamos unas tortillas, un atole, un pozole, unos tacos con sus salsas. Al comer el maíz, nuestro pan, continuamos esta larga y portentosa historia que surge en la milpa con la calabaza, el frijol, el chile, los quelites. Tenía razón Francisco Toledo, sin maíz no hay país. En México, desde el año 2010, cada 29 de septiembre celebramos el Día Nacional del Maíz, que instituyó el Senado de la República para reconocer el papel fundamental de este cultivo tan importante en la historia, la cultura y la economía mexicanas. Y es que hay que decir que el maíz, nuestro cultivo básico, es también primordial en la cultura alimentaria de la mayoría de los mexicanos, además de que en sí mismo representa toda una manifestación cultural que tiene sus orígenes desde los tiempos prehispánicos. Y bueno, aprovechando esta fecha tan importante, en el Día Nacional del Maíz también celebramos la labor tan importante y fundamental de todos aquellos productores del campo mexicano. Y en este sentido hay que decir que según las más recientes cifras del INEGI, el total de personas que desempeñan actividades agropecuarias y forestales en México es de 27.256.127, de los cuales poco más de 22 millones son hombres y casi 4,5 millones de ellos son mujeres. Estamos con Genoveva de la Peña, que es directora del Sencali. México tiene una gran tradición, pues a partir de un grano que es el maíz. Tenemos un día, el 29 de septiembre, tenemos este lugar y de manera cotidiana lo consumimos. ¿Por qué es tan esencial para nosotros, Genoveva? Bueno, Javier, bienvenidos. Y el maíz está presente en todos los rincones de México.
es nuestra identidad. No hay un solo lugar de toda la República Mexicana donde no exista uno o varios platillos hechos de maíz. Y ha sido el sustento de nuestra cultura, de nuestras culturas por miles de años. Entonces, ¿y por qué otros granos no lo han hecho a un lado? Pienso en el trigo, tenemos el pan de trigo, el arroz, que es el pan oriental, pero el maíz persiste. Claro, yo creo que tiene justo que ver con eso que dices. El maíz es, México es centro de origen del maíz. Los demás granos llegaron de Europa, de Asia, y pues el maíz se ha preservado, se ha conservado, se ha hecho todo lo posible para seguir teniendo nuestras semillas criollas lo más limpias posibles, lo más nutritivas, la nixtamalización. Entonces, bueno, todo eso es lo que hace que el maíz tenga la fuerza y el poder que tiene en nuestra cultura alimentaria. Y también tiene que ver, yo creo, porque forma parte de un conjunto que es la milpa, ¿no? Hay otros elementos que también se consumen con el maíz. Por supuesto, Javier, cuando piensas en todo lo que hace cada uno de los elementos de una milpa y cómo se cuidan unos a otros, cómo se benefician unos de otros, se protegen, esta sabiduría fantástica de la milpa, pues el maíz sin duda, no queremos monocultivos de maíz, eso no funciona. Entonces, cualquiera de nuestros sistemas de siembra tradicionales que incluyen a varios elementos y a muchas semillas son lo que hace esa fortaleza en la diversidad de una milpa, un sistema como la milpa. ¿Qué es? ¿Qué? Jitomate, calabaza, chile, quelites o arbences, que también son conocidos como malas hierbas. No son malas hierbas. No son malas, son muy buenas. Son buenas hierbas. Genoveva, entonces, manejas un concepto que me llama la atención. ¿Tiene que ver el maíz con la soberanía? Sí, totalmente. México, históricamente, como productor de maíz, es un país que no necesita que venga maíz, especialmente maíz contaminado, aunque hay el argumento de que solo debemos usar maíz limpio para hacer tortillas, pues no, Javier, porque el maíz contaminado, el maíz genéticamente modificado, aunque se le dé de comer a los animales y bueno, en la industria ganadera, etcétera, a los pollos, a los puercos, a los cerditos, pues nosotros, especialmente la gente que consume carne de animales, pues eres lo que come, lo que comes. Entonces, si los animales comen eso que está contaminado y que es nocivo para la salud y al final tú te lo comes, pues indirectamente estás consumiendo ese maíz que no es sano y que es dañino. ¿Algo más que nos quieras compartir, Genoveva, sobre el maíz? Pues yo lo que quiero es invitar a toda la audiencia, a quienes nos ven y nos siguen en Canal 22, Javier, a que vengan a disfrutar de este espacio, a que vengan a compartir. Mucha gente viene aquí a conocer todo lo que se hace, pero también este lugar está abierto a todas las manifestaciones de cultura alimentaria de nuestro país. Entonces, invitarlos a que vengan a conocer, a que vengan a aprender, a que vengan a gozar. Básicamente, los fines de semana este es un lugar de mucho gozo, de mucho amor y de pues conocer todo lo que la cultura alimentaria de México nos ofrece y nos regala en este espacio. Pues ya lo tienen, ya saben que el 29 va a haber el Otice aquí en el Sencali. Seguimos con la X en la frente. Según cifras del Consejo Nacional Agropecuario, México se ha convertido en el principal importador de maíz en el mundo, ya que de casi 45 millones de toneladas al año que se consumen en el país,
Entre el 27 y 28 millones de estas se producen aquí y unos 17 millones de ellas se importan principalmente de los Estados Unidos. Hay que decir que en México existen 64 razas de maíz. Cada mexicano consume medio kilo de maíz diario, un 50% de su ingesta calórica y un 40% de las proteínas. Los principales estados productores de maíz en México son Sonora, Sinaloa, Jalisco, Estado de México, Guanajuato y Michoacán. Continuamos aquí con la X en la frente. Entre las formas de celebrar en México el Día Nacional del Maíz, hay que destacar estos encuentros o ferias del elote, nombre que comúnmente le damos a este cultivo. Y en este sentido es importante destacar que en estos encuentros la población puede en general acceder a una serie de productos derivados del maíz mexicano, entre los que están el pinole, las tortillas hechas a mano, el chile atole, los esquites, los tamales, los tlacoyos, así como el flan de elote, obviamente la nieve de elote o el agua de elote, incluidos aquellas artesanías realizadas con las hojas del maíz. Y desde aquí nos vamos con nuestra compañera Karen Rivera, quien en el reportaje nos ofrece los retos de nuestro maíz mexicano frente al maíz transgénico. El maíz es una planta que se siembra en 32 estados de México. Este país produce en promedio más de 25 millones de toneladas al año. Pero, ¿cuáles son los retos que enfrenta esta producción frente al maíz transgénico? Aunque el maíz es el producto agrícola más cultivado en México, también es el más importado. A pesar de que este país cuenta con 64 razas de maíz nativo y con miles de variantes, México es el segundo comprador mundial de maíz amarillo proveniente de Estados Unidos, región en la que el 93% de la producción de este grano es transgénica. Porque la diversidad genética que tienen los maíces nativos no tiene comparación. Esa diversidad genética y esa variabilidad es lo que le da resiliencia y lo que es un tesoro hacia el futuro. Algunos expertos en biotecnología moderna aseguran que el maíz modificado genéticamente solo lleva 2 genes adicionales a sus más de 20,000 genes naturales, lo que impide que genere algún daño por su consumo. Pero, de acuerdo con el titular de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados del Poder Ejecutivo Federal, la introducción del maíz transgénico al campo nacional podría poner en riesgo la soberanía alimentaria y la diversidad de los cultivares. Si se liberara un transgén en el país, ese transgén tiene la capacidad, como ya le decía, de contaminar a una parcela, a 2 parcelas, a toda una región. Contaminar es que los granos de polen se alojen en el genoma de las variedades nativas. Ese gen o esos genes que no evolucionaron con el maíz se alojan y no hay manera de retirarlos de ahí. Lo que planteamos nosotros es que puede llegar el momento en que sea tanta la contaminación que sea imposible para el maíz sobrevivir. Espinosa asegura que los transgénicos proponen la uniformidad. Eso significa un solo transgén para grandes regiones del mundo, lo que evita la diversidad que se ha logrado y ganado en más de 10,000 años de historia del maíz en México. En esas variedades nativas descansa el futuro de la humanidad, el futuro de la alimentación. Hoy visitaremos la Plaza Sencali en el Complejo Cultural Los Pinos, lugar en donde cada fin de semana se organiza el mercado El Solar. Acompáñenme a conocerlo. A varios metros ya se perciben los aromas y se imaginan los sabores. Como lo ha hecho desde su apertura hace poco más de un año, El Solar nos recibe desde las 11 de la mañana. Tenemos decenas de productores y de artesanos. Cada semana se van cambiando. Sí vuelven a participar a lo mejor una vez al mes, pero en fin, siempre estamos trayendo nuevas personas para que la gente pueda conocer más.
Si tenemos prisa, no hace falta viajar a Oaxaca para degustar postres ancestrales como el licuatole, o al poniente de la capital en Coajimalpa para probar la mermelada o el mezcal de frambuesa que prepara doña Marcía la Peñalosa. El producto es totalmente 100% natural. Yo lo elaboro, yo lo trabajo desde que inicia la planta. Ahorita la planta está hermosa, está como una lechuga de fresca. Para mí ese es un orgullo, un gusto de ser originaria del pueblo de San Lorenzo Acopilco, y todavía tengo la tierra para trabajarla. Los colores también son un gran atractivo para los compradores en este mercado. La vista me llevó directo hasta el stand de Everino Zarco, quien, desde el sur de la Ciudad de México, trajo algunas hortalizas cultivadas sin químicos o sustancias tóxicas. Estamos ofreciendo ahorita lo que es espinaca, acelga, cilantro y kel y apio. Ese también dependiendo el cultivo que vayamos teniendo por etapa. Nosotros mismos elaboramos nuestros propios abonos líquidos como tanto en sólido y también nuestros insecticidas. Aunque la intención es ir rotando periódicamente a quienes participan en este mercado, algunos productos se quedan en la tienda Sencali al interior de la recién inaugurada tienda Fonart. En el solar no solamente encontraremos alimentos, también hay varios artesanos que trabajan materiales como la piedra volcánica, el barro o la madera. Él es César Yair Méndez Rico, originario de la Sierra Norte de Oaxaca. Su especialidad es la alfarería y su pueblo Santa María Tabegua mantiene vivo el legado zapoteca haciendo figuras de corte prehispánico. Tengo de un estilo que es de barro negro de San Bartolo Coyotepec, que es un estilo de barro ahumado y pulido con cuarzo. Tengo el estilo que es barnizado y tengo el estilo que nosotros tratamos de mantener vivo, que es el estilo prehispánico de Santa María Tabegua. Pues a veces como artesanos te tienes que enfrentar a cobros excesivos de lugares en algunas ocasiones, falta de espacios donde publicitarte, la discriminación. Me encanta porque de verdad que cada vez que me llaman a vender aquí, vengo con mucho gusto. Tan solo con que conozcan mi producto, con eso me basta. El mercado El Solar es sin duda un testigo de la gran diversidad alimentaria y artesanal de México. Continuamos Con la X en la frente. Continuamos con el programa y nos vamos con la entrevista con Rafael Mier, director de la Fundación Tortilla. Y no se vaya porque más adelante en México en Sin Objetos, Norma Guzmán nos cuenta la historia detrás de El Metate. En México existe una fundación, la Fundación Tortilla, dedicada a difundir y a defender precisamente este producto que se encuentra en todo el país. Estamos con su director, Rafael Mier. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Me llama mucho la atención que tengamos una fundación que difunda y defienda un producto que comemos todos los días. Pues sí, curiosamente, aunque uno pensara que la tortilla está de manera muy presente en nuestras mesas, la realidad es que también está pasando por un mal momento. En los últimos años ha caído dramáticamente el consumo de tortilla y además se ha deteriorado mucho la calidad de este gran alimento tan importante para nuestro pueblo. ¿En qué porcentaje ha decrecido el consumo? Pues en los últimos 30 años una caída de entre 30 y 40%. Eso es muchísimo. ¿Sí? ¿Y es porque por la oferta de otros alimentos? Pues sí, está habiendo una oferta de otros alimentos, pero también está habiendo una reducción del consumo, pues yo pienso que también por la mala calidad, ¿no? Definitivamente, si la tortilla no tiene la misma calidad, el mismo sabor, la textura, pues la gente comienza a dejar de consumirla. ¿Y no hay, digamos, una norma que diga qué porcentajes de elementos debe tener la fabricación de las tortillas? Existe una norma en México, que es la norma 187, la que regula pues todo lo referente a la tortilla de maíz, aunque lamentablemente tiene muchas necesidades de cambio, porque es una norma que ha quedado desactualizada. Nosotros hemos estado impulsando que esta norma se modifique, llevamos más de 4 años y lamentablemente no se ha concretado los cambios que se requieren. ¿Qué cambios son? Pues lo primero es definir las tortillas que existen, porque
generalmente pues uno piensa que es una sola tortilla, pero no, hoy en día tenemos una buena tortilla que es la tortilla tradicional elaborada a base de maíz nixtamalizado, y ahora tenemos una tortilla ultraprocesada, la cual está elaborada con harinas y lamentablemente con una gran cantidad de aditivos químicos, con colorantes, conservadores, los cuales pues la convierten en otro producto de inferior calidad nutricional y por supuesto también exponiendo a la sociedad a unos aditivos químicos que no debieran de estar consumiendo. ¿Y esa la venden en las tortillerías? Pues sí, la venden pues en los supermercados, en las tortillerías. Está pues una gran abundancia de este tipo de tortillas ultraprocesadas, ¿no? Es otro producto, no es una tortilla tradicional. Pues sí, es otro producto porque pasa el maíz por un proceso de cocción, de nixtamalización, pero luego lo transforman, le extraen fibras, le extraen ciertos compuestos y luego los adicionan con todos estos productos químicos para alargar la vida de anaquel. Por ejemplo, estas tortillas que vemos en los supermercados que no tienen refrigeración, pues esas tortillas están invadidas de conservadores, ¿no? Claro, es cierto, no había pensado en eso, pero en efecto están ahí. Y duran bastante tiempo, yo supongo. Efectivamente, y por ejemplo las tortillas, usted lo sabe, es un alimento que consumen desde los niños. Claro. Y la indicación es que los niños no deben de consumir conservadores, y sin embargo estas tortillas lo están teniendo, y entonces nuestros niños están expuestos a conservadores que no deberían de estar presentes en este alimento. ¿Y la producción de grano es suficiente para las necesidades del país? Pues México tiene grandes retos en cuanto a la producción de maíz. Tenemos una gran producción de maíz blanco, que es el que tradicionalmente se consume más en México, además de los maíces de color, pero estamos importando una gran cantidad de maíz amarillo, principalmente de Estados Unidos y lamentablemente transgénico. Este maíz pues trae muchos riesgos, principalmente porque puede contaminar nuestras variedades ancestrales y además porque viene cargado de productos químicos como es este compuesto glifosato, que es un herbicida que se ha demostrado que tiene grandes implicaciones negativas a la salud. Cancerígeno, y que desafortunadamente pues está entrando a nuestro país y que está pues enfermando a los mexicanos, ¿no? No, pues qué terrible, porque en efecto entonces no hay restricción en este sentido. Bueno, hay un gran debate ahora, ¿no? Pues sí, bueno, ahora se ha hecho un esfuerzo por parte del gobierno federal, se ha emitido un decreto y se está trabajando precisamente para la prohibición del uso de maíz transgénico en tortillas y demás alimentos, aunque pues hay también muchos retos al interior de México, porque no todo corresponde a esta relación bilateral, sino que además México tiene un gran reto de producir los alimentos, ¿no? México lamentablemente ha bajado su producción de maíz y si nosotros queremos realmente tener un buen maíz para los mexicanos, tenemos que producirlo. Tenemos que lograr una mayor eficiencia, tenemos que generar las condiciones para que el campo prospere y siga produciendo los alimentos que requerimos. Entonces, muchos retos. Muchos retos. Habla de una decisión de Estado, pero también de comercio. Finalmente ellos deciden qué es lo que quieren poner en sus productos, ¿no? Claro, pero también México puede decidir. Y también México, si toma la decisión de que quiere maíz libre de transgénicos, puede negociar con Estados Unidos y lograr que Estados Unidos produzca un maíz libre de transgénico para México. Producen, y tienen ellos maíces híbridos que podrían comercializar, ¿no? México no va a poder, lamentablemente, en el corto o mediano plazo, abastecer la demanda nacional de maíz, especialmente la dedicada a animales, pero sí puede trabajar y decidir el tipo de maíz que quiere comprar del extranjero. Y ahí es donde creo que es importante abogar por por un buen entendimiento con los productores de Estados Unidos y hacerles ver este interés de México por tener un maíz más sano, un maíz que no represente riesgos a la población, ¿no? ¿Y la gente común qué puede hacer? ¿Cómo podemos empezar a ubicar las buenas tortillas en este caso o las que no? Bueno, pues la gente común debe de buscar siempre tortillas de maíz nixtamalizado.
debe de acercarse a miles de tortillerías y molinos de nixtamal en el país que están todavía realizando este proceso. Nuestro consejo es que se alejen de las grandes superficies, de los grandes autoservicios que únicamente están comercializando tortillas ultraprocesadas. Ojalá estas tiendas comenzaran a ofrecer tortillas de nixtamal, ¿no? También nosotros en la Fundación tenemos un directorio en donde pues ustedes pueden encontrar ahí numerosas iniciativas que están generando un cambio y que están generando un buen alimento para la población. En México, en diferentes estados, afortunadamente están surgiendo muchos negocios en los cuales se está dando importancia a la técnica tradicional, a la buena alimentación, y entonces como consumidores pueden optar por esto, ¿no? ¿La página de la fundación es Fundación Tortilla? Sí, la página nos pueden encontrar como fundaciontortilla.org. Muchísimas gracias, Raúl Mier. Pues muchas gracias y pues gracias por la invitación. Seguimos aquí con la X en la frente. En náhuatl se dice metatl. Este objeto está hecho de piedra volcánica y seguramente usted lo ha visto en alguna cocina rural. Aquí le digo de qué se trata. Desde la época prehispánica, el metate se ha utilizado en algunas culturas de Mesoamérica y en México se volvió indispensable para las mujeres indígenas. Pues ya desde nuestras generaciones muy antepasadas, desde los mayas, ya veníamos con nuestras artesanías o el metate que nos servían para elaborar lo que es nuestra comida. Este objeto tradicional de la cocina mexicana está conformado de dos partes: la plancha rectangular, que es en donde se ponen las semillas, y el rodillo de piedra, que es el que muele los alimentos. Simplemente es una vasija completamente plana. Otras personas, pues ya la molienda, pues ya lleva 3 patas, que son lo que es las estrellas. El hincarse frente al metate era como una veneración al mismo. El moler cada alimento significaba un verdadero esfuerzo físico para las amas de casa, pues en él se molían todas las semillas que se utilizaban para los alimentos, e incluso en este instrumento de la cocina se podía moler el cacao para la elaboración del chocolate. Elaboraban lo que es, ahí molían lo que es su nixtamal, su maíz para hacer sus tortillas, para hacer su comida, como son sus salsas, sus moles. El uso del metate en México ha ido desapareciendo poco a poco. Sin embargo, hoy en día existen cursos de molienda para que la gente retome esta tradición, o por lo menos sepa de ella. Llegamos al final del programa con una maravillosa oportunidad para analizar y reflexionar los retos a los cuales se enfrenta actualmente en este Día Nacional del Maíz, nuestro cultivo básico en México. José Antonio, y lo interesante es también darnos cuenta que en este esfuerzo por preservar nuestro cultivo y promover su consumo, qué interesante que no nada más estén los esfuerzos de la parte institucional, sino también de la parte de los particulares como esta Fundación Tortilla. Es un gusto y de verdad qué bueno que lo hayamos podido hacer, José Antonio. Muy cierto, Gretel, siempre es importante revisar lo valioso de nuestros tesoros culturales y alimentarios como es el maíz, y qué mejor que recorriendo esta casa del maíz y la cultura alimentaria, el Sencali. Por cierto, agradecemos todas las facilidades y atenciones otorgadas para la realización de este programa. Nos vemos la próxima semana con la X en la frente.